Buenas tardes, estimados estudiantes. Este sería el segundo video correspondiente a la explicación de tejido animal, tejido vegetal, ley de gravitación universal y todo lo que tenga que ver con el repaso de la semana pasada. Entonces, de acuerdo a la página 12 del folleto de Comisión Nacional del Consumidor, repito, página 12. Existe información relacionada a clasificación de ecuaciones químicas. Existen ecuaciones químicas de tipo endotérmicas, exotérmicas, irreversibles, reversibles, de combinación, por descomposición y por doble desplazamiento. ¿Qué son ecuaciones químicas endotérmicas? Son las que absorben energía. Exotérmicas son las que liberan energía. Irreversibles ocurren solamente en un solo sentido. Reversibles son las que ocurren en dos sentidos. ¿Cuál es la diferencia entre ecuaciones químicas irreversibles y reversibles? Que las irreversibles ocurren en un solo sentido. Entonces, si ustedes ven una flecha, ejemplo, voy a dibujárselas para que lo tengan claro. Si ustedes ven en la ecuación química, por ejemplo, L más O2 es igual a, no sé, a N2 más AL más O2, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo. Entonces, esta flechita que está aquí, ¿verdad? Donde solamente iría un solo sentido, corresponde a ser una ecuación química irreversible. ¿Por qué? Porque solamente ocurre en un solo sentido. Esta flecha va para la derecha, ¿verdad? Pero cuando nosotros queremos saber identificar cuál sería una ecuación química reversible, vendría esta flecha que va hacia la derecha y esta otra flecha que vendría hacia la izquierda. Esta sería una ecuación química correspondiente a ecuación química reversible. La ecuación química por combinación es la formación de dos reactivos, la descomposición es la formación de un reactivo, ¿verdad? Y el doble desplazamiento se da a un medio acuoso. Entonces, para nosotros poder identificar aquellas ecuaciones químicas de doble desplazamiento, tenemos que ver literalmente la palabra agua dentro de la ecuación química. La palabra agua, no H2O, sino agua en la ecuación química. Vamos a la página 13, a la 16. Habla sobre la importancia de reacciones químicas en el humano y naturaleza. Em, la fotosíntesis es la energía aprovechada del sol en las plantas. Recordemos que la energía del sol es sumamente importante para todos los seres vivos, hablando de plantas, animales, ¿verdad? Nosotros los seres humanos. Pero la fotosíntesis es específicamente la energía aprovechada del sol en las plantas. Respiración celular, descomposición de células orgánicas para generar energía. Hay algunas células orgánicas que están compuestas por carbono e hidrógeno, que son sumamente importantes para que nosotros como humanos y como seres vivos podamos sobrevivir en esta Tierra, en este planeta Tierra. También las ecuaciones químicas pueden ser importantes para la construcción de polímeros, elaboración de cuadernos y producción de jaleas. Cuando yo hablo de la elaboración de una ecuación química, yo no estoy nada más hablando de un laboratorio en donde se utilizan todos aquellos compuestos químicos, ¿verdad? Una ecuación química también puede ser una receta de cocina, ¿verdad? Donde nosotros queramos hornear un pastel. Para nosotros hornear un pastel necesitamos una serie de ingredientes. Esa serie de ingredientes vendrían siendo los compuestos químicos de una reacción química para que esa reacción química nos dé como producto, ¿verdad? Como resultado, lo que vendría siendo el pastel que nosotros tanto queremos. La página 18 a la 19 del mismo folleto de ley de la Comisión Nacional del Consumidor viene también información relacionada a la ley de la conservación de la energía. La ley de la conservación de la energía menciona que la energía no se destruye, solo se transforma, o sea, cuando ésta se transforma no se gana ni se pierde. La energía del universo permanece constante. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tanto en el planeta Tierra como en el planeta Marte, como en el planeta Saturno, todos los planetas del sistema solar, no de otro sistema, sino del sistema solar, la energía no se destruye,
solo se transforma, o sea, cuando ésta se transforma no se gana ni se pierde. Cuando nosotros, vuelvo a repetir el mismo ejemplo, queremos, em, queremos empujar una pared, pero la pared es bastante pesada, ¿verdad? Para nosotros poder moverla, no es que esa energía se pierde, sino que se transforma. ¿Cómo se transforma? A través de fuerza. Tal vez esa fuerza no es la necesaria para mover esa pared, porque las paredes por lo general son muy pesadas, pero esa energía, de acuerdo a la ley de conservación de la energía, no se destruye, sino que se transforma, ya sea en el planeta Tierra, ya sea en el planeta Marte, ya sea en el planeta Saturno. Todos los planetas contemplados en el sistema solar cumplen este mismo principio de la ley de conservación de la energía. La ley de la conservación de la energía también toma en consideración otros conceptos, como por ejemplo energía, energía cinética, energía potencial y energía de presión. La energía es es cuando el cuerpo, al realizar un trabajo, ¿verdad? Em, necesita precisamente este tipo de elemento para poder realizar un trabajo adecuadamente, ¿verdad? Pero recordemos que también existe la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética es toda aquella energía donde el cuerpo está en total movimiento, repito. Y eso es cuando, por ejemplo, nosotros corremos, nosotros caminamos, nosotros trotamos, hacemos ejercicio, básicamente. Utilizamos energía cinética. Cuando nosotros hablamos de energía potencial es cuando el cuerpo está en reposo. Por ejemplo, nosotros sentados. Ahí es cuando nosotros hablamos de energía potencial. Y la energía de presión es aquella energía que es considerada para fluidos o todo lo que es relacionado a medios acuosos, por ejemplo, agua, refresco, todo lo que tenga que ver con medios acuosos. Esa es la energía de presión. Eh, vamos a ver. Vamos a ver la página número 1 del folleto 3 que habla de tejidos animales y tejidos vegetales. Los tejidos vegetales no son lo mismo a los tejidos animales. Cuando nosotros hablamos de tejidos vegetales, son aquellos tejidos de las plantas, ¿verdad? De cualquier tipo de planta, ¿verdad? Ya sea de consumo personal o planta ornamental. ¿Qué quiere decir esto? Planta como de adorno, ¿verdad? Ya sea un tulipán o sea un vegetal, por ejemplo, una papa, ¿verdad? Que ya eso es más que todo de consumo personal, ¿verdad? Entonces, los tejidos vegetales se pueden dividir en dos tipos, ¿verdad? Los tres tipos, perdón, los merismáticos, los primarios y secundarios. De acuerdo a este cuadro, los merismáticos hacen que la planta crezca, ¿verdad? Y son tejidos básicamente los más antiguos de la planta, ¿verdad? Entonces, sumamente importante los tejidos merismáticos para que la planta crezca adecuadamente y que pueda tener las bases necesarias para que crezca fortalecidamente. Los tejidos primarios se localizan en las raíces para dar altura a la planta, ¿verdad? Entonces, prácticamente se localizan en las raíces. Importante reconocer que los tejidos primarios no se localizan en los tallos, sino que se localizan en las raíces para dar altura a la planta. Los tejidos secundarios se localizan en meristemo vascular y sirven para dar aumento en tallos. Entonces, los secundarios, a diferencia de los tejidos primarios, los tejidos secundarios son aquellos que están básicamente en los tallos, ¿verdad? Mientras que los tejidos primarios vegetales se localizan en las raíces para dar soporte, ¿verdad? A la altura de la planta. Vamos a ver el tejido fundamental, se hacen que la planta respire y se alimente. La parenquima pueden desplazar células muertas y almacenar alimento para la planta, sumamente importante, porque recordemos que la planta depende de la fotosíntesis para poder sobrevivir. Fotosíntesis es la energía que provee el sol para que la planta pueda alimentarse, pero en específico, la parenquima puede almacenar ese alimento para la planta, para si en algún momento la planta necesita nutrientes, poderlos ella adquirir.
Colenquima le da estabilidad a la planta. Esclerenquima, formado por paredes gruesas que dan soporte a partes blandas de la planta. Vemos que las plantas casi siempre tienen partes blandas, partes suaves, ¿verdad? Y la esclerenquima es la que ayuda, ¿verdad? A dar soporte a esas partes suaves, a esas partes blandas de las plantas. Em, Conductores pueden distribuir nutrientes a las plantas. Xilema conduce agua y minerales. Floema conduce glucosa a la planta. Protectores protegen la planta de lesiones de secación. Secreta cutícula que disminuye pérdida de agua. Para la planta es sumamente importante el agua para poder sobrevivir, no solamente el sol. Por eso es que es tan importante el agua de lluvia, ¿verdad? No solamente el agua que utilizamos para regarlas, aunque sí es importante el agua que nosotros utilizamos para regar las plantas. El agua de lluvia proporciona a la planta, ¿verdad? Mayor tipo de nutrientes que el agua normal que nosotros le damos no se los da. Los tejidos vegetales también tienen órganos. Los órganos serían raíz, cuello, raíz principal, tallo, leñoso, herbáceo, hojas, lámina, peciolo, flor, fruto, exocarpo, mexocarpo, endocarpo y semilla. Raíz se desarrolla cuando la semilla germina, creciendo al contrario del tallo. Entonces, la raíz crece hacia abajo y el tallo crece hacia arriba, ¿verdad? El cuello, límite entre tallo y raíz. Pelos radiculares aumentan la absorción de agua a la planta. Raíz principal, aparecen raíces aún más pequeñas, ¿verdad? Aparte de la raíz principal, indispensables para también darle soporte a la planta y que pueda sobrevivir. El tallo, entre más grande el tallo, es más trabajo en el xilema y en el floema. Recordemos que era el xilema y el floema, era un tipo de tejido en el tejido vegetal. El xilema ayudaba a conducir agua y minerales y el floema ayudaba a conducir glucosa a la planta. La glucosa es aquel nutriente, ¿verdad? Que hace que la planta tenga azúcar, ¿verdad? Hojas convierten energía luminosa en química, cloroplastos, lámina, parte más ancha de la hoja, peciolo, una rama con el tallo, flor, tienen varias formas, colores, olores importantes para la polinización. Recordemos que depende de la flor, va a depender el tipo de planta, ya sea un tulipán, ya sea una margarita, ¿verdad? Ya sea un tipo de ya planta comestible, ¿verdad? Bueno, vegetal comestible, por ejemplo, la papa, por ejemplo, el chayote, ¿verdad? Dependiendo de esa flor, entonces, o de olor o de color, van a polinizarse. La polinización casi siempre se da porque un, un animal exterior, ya sea una abeja, llega a la planta, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, un tulipán, extrae los nutrientes necesarios y poliniza. ¿Qué quiere decir polinizar? Polinizar es cuando esos nutrientes que absorbió, ¿verdad? La abeja en este caso, los deja en cualquier parte de un terreno, ¿verdad? Y ese terreno es, es muy capaz de poder hacer que esa flor pueda crecer. El fruto protege a la semilla, exocarpo, parte externa del fruto, es llamado cáscara, mesocarpo, parte media del fruto, es llamado carnosa, endocarpo, parte interna del fruto, es llamado embrión. Y la semilla permite la supervivencia de la planta a través del tiempo. Vamos con la página 2, igual del folleto 3. Tejidos animales. Está el tejido epitelial, recubre cavidades como órganos de animales. Se clasifica en tejido epitelial simple y tejido epitelial estratificado. Está el simple, ¿verdad? Que se divide en varios tipos, el simple plano, el simple cúbico y el simple cilíndrico. Y está el tejido epitelial estratificado, que también se divide en plano, cúbico, cilíndrico, transición y glandular. Quise hacerles estos cuadros de manera como para que ustedes vieran la comparación entre cada uno de los tejidos, de los tipos de tejidos animales. Entonces, vamos primero con el tejido animal simple, plano, ¿verdad? Capa continua de células que se unen de forma irregular, están presentes en riñones y pulmones.
Cúbico, capa poligonal de membranas están presentes en páncreas e hígado. Recordemos que los tejidos animales no solamente aplican para animales como un oso, un perro, un gato, no, aplican también para nosotros, ¿verdad? Como seres humanos. El cilíndrico es una capa perpendicular de células alineadas entre sí. Están presentes en útero y trompas de falopio, ¿verdad? Nosotros, bueno, como género femenino, ¿verdad? Tenemos útero y trompas de falopio. Estratificado, plano, varias capas continuas de células se enriquecen de una proteína llamada queratina que evita penetrar bacterias. Cúbico, células muy pequeñas que revisten tubos conductores de glándulas sudoríparas. De hecho, el cúbico, el estratificado cúbico, ayuda mucho a todo lo que tenga que ver con el almacenamiento de, del sudor, ¿verdad? En nosotros, en los seres humanos. Cilíndrico, varias capas cilíndricas de células que recubren capas de células cilíndricas usadas para cubrir la uretra masculina. Transición, células blandas suaves se encuentran entre el tejido plano y el tejido cilíndrico usadas en el sistema urinario y glandular, sistema de células multicelulares para propagar mensajes bioquímicos usadas en la digestión. Para nosotros ver la función que tiene el estratificado glandular, nosotros vemos que siempre vamos a hacer digestión en nuestro estómago. Esa digestión no es como por obra de magia, ¿verdad? Nosotros comemos algún alimento, nuestro estómago absorbe los nutrientes de esos alimentos y esa absorción de los nutrientes de los alimentos es el proceso denominado digestión. Entonces, vean qué importante cada uno de los tejidos, tanto en animales como en vegetales, para que cada uno pueda sobrevivir a su manera, de acuerdo a sus estructuras. Página 6 igual del folleto número 3 características de cada planeta, muy importante. Mercurio, paisaje lleno de cráteres, su órbita es la más excéntrica, ¿verdad? Venus tiene superficie rocosa y sólida, gira en el mismo sentido que las agujas de un reloj. Tierra, el movimiento de rotación dura 24 horas, el movimiento de traslación dura 365 días. La Tierra, a diferencia de los planetas Venus y Mercurio, contiene una hidrosfera, una atmósfera y una geósfera. Hidrosfera es la capa en donde se encuentra el agua, ¿verdad? Donde almacena la Tierra el agua para que nosotros podamos tomarla. La atmósfera es la capa de la Tierra en donde se acumulan los gases sumamente importantes para que nosotros podamos también sobrevivir. La cantidad excesiva, por ejemplo, de los gases hace que se dé problemas en la Tierra. Y la geósfera es el espacio de Tierra, ¿verdad? Que contiene el planeta para que nosotros, ejemplo, podamos hacer nuestras actividades diarias, ¿verdad? No es el agua, sino el espacio de tierra. Marte es el segundo planeta más pequeño y en Marte un año equivale a 687 días, cuando en la Tierra equivale a 365 días, ¿verdad? Marte un año equivale a 687 días. Júpiter, planeta gaseoso con rocas y polvo, contiene 86% de hidrógeno y 13% de helio. Saturno contiene tres anillos. La primera nave que viajó a Saturno fue en 1973. Urano tiene 13 anillos tenues, tarda 84 años en dar una vuelta al Sol, ¿verdad? Entonces, recordemos que cuando se produce, cuando nosotros decimos, sí, un año equivale a 365 días aquí en la Tierra. Un año, recordemos que Marte equivale a 687 días. En Urano, para que el Sol dé una vuelta completa, tarda 84 años. O sea, 84 años de la Tierra equivale un año en Urano. Neptuno no tiene energía solar y posee 13 lunas. Em, Ok, vamos con la duración del movimiento de los planetas del sistema solar. Mercurio, la rotación
dura 59 días, la traslación 88 días y la velocidad orbital 48 metros por segundo. Venus, 243 días, 224 días traslación, velocidad orbital 35 kilómetros por segundo. Tierra, 24 horas, traslación 364 días, velocidad orbital 29,5 kilómetros por segundo. Marte, 24,6 horas de rotación, traslación 687 días, velocidad orbital 24 kilómetros por segundo. Júpiter, rotación 9,8 horas, traslación 11 días, velocidad orbital 13 kilómetros por segundo. Saturno, rotación 10,2 horas, traslación 29 años, velocidad orbital 9,5 kilómetros por segundo. Urano, rotación 17 horas, traslación 84 años, velocidad orbital 6,8 kilómetros por segundo. Neptuno, rotación 22 horas, traslación 164 años y velocidad orbital 5,5 kilómetros por segundo. Esto es muy importante que se lo aprendan de memoria porque muchos de los ítems que ustedes pueden encontrar dentro del examen se relacionan con esto, ¿verdad? Algo que quisiera destacar es que recuerden que el Mercurio, el planeta, su órbita dice que es la más excéntrica. Cuando nosotros hablamos de excentricidad, es su órbita es la más rara, ¿verdad? De acuerdo a todos los otros planetas, para que ustedes lo tomen en cuenta y lo puedan escribir. Y por último, vamos a ver tres leyes, ¿verdad? Estas tres leyes están relacionadas, todo lo que tiene que ver con la ley de gravitación universal. La primera ley dice, cada planeta se mueve en la órbita elíptica con el Sol en uno de los focos de su eclipse, ¿verdad? Como vemos en esta imagen. Entonces, cada planeta, en este caso donde está el puntito azul, se mueve en órbita elíptica con el Sol en uno de los focos de su eclipse, ¿verdad? Entonces, da toda esta vuelta circular. Esta vuelta circular o este movimiento elíptico, como también se le denomina, va en torno alrededor del Sol. Esta es la primera ley. Vamos con la segunda ley. La línea que une el Sol con cada planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Entonces, la línea que une el Sol con cada planeta va a barrer áreas iguales en tiempos iguales. Entonces, si el área es 1, el tiempo va a ser 1. Si el área va a ser 2, el tiempo va a ser 2. Esa es lo que dice la segunda ley. Y por último, la tercera ley habla de que el cuadrado del periodo de cualquier planeta alrededor del Sol es proporcional al cubo de la distancia medida del planeta al Sol. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuadrado, o sea, del periodo de cualquier planeta del Sol es proporcional, o sea, va a influir directamente con el cubo de la distancia medida al Sol. Entonces, lea muy bien cada una de estas tres leyes. Importante más que todo que lo puedan entender, que se lo aprendan de memoria, para que si en algún ítem les sale algún enunciado relacionado a esto, puedan identificar si es de la primera ley, de la segunda ley o de la tercera ley, a nivel de concepto o a nivel de imagen, ¿verdad? En este caso, si yo les, bueno, en este caso, si el MEP les pone esta imagen que sale aquí, ¿cuál vendría siendo la primera, segunda o la tercera ley? Si el MEP les pone esta segunda imagen, ¿cuál sería la primera, segunda o tercera ley? Y también en esta tercera, ¿verdad? No tanto la imagen, sino el concepto. Entonces, espero que les haya funcionado este video. Recuerden repasar todos los folletos, no solamente los que yo les di, sino también el docente anterior a mí. Les deseo los mayores de los éxitos. Estudien bastante. Les, les recuerdo también que tengan muy en cuenta este concepto, porque en las prácticas que vi en noveno año, vi mucho, muy repetido movimiento de rotación y movimiento de traslación. Movimiento de rotación, recuerden, dura 24 horas. Movimiento de traslación dura 365 días. No en todos los planetas, sino, lo dice muy claro, en el planeta Tierra. Entonces,
Estudien bastante, lean bien el examen, lean bien los folletos antes del sábado y como les digo, les deseo los mayores de los éxitos.